Buenos días. Hoy vamos a ver algunas implementaciones de los temas que hemos tratado hasta ahora y algunos modelos de datos que soportan estas implementaciones. Les voy a mostrar, por ejemplo, algunas de las bases de datos de los herbarios. Van a ser colecciones de plantas. Hay otras colecciones de animales, de fósiles, de insectos, de aves, de bacterias, pero bueno, pues ya que yo soy botánico, pues les voy a mostrar las que más conozco, las que utilizo, las que sirven también de inspiración para la forma en la que yo les he mostrado la arquitectura de datos. Aquí tenemos la base de datos del New York Botanical Garden, lo llaman ellos el herbario virtual, y cuando nosotros entramos en cuál es la dimensión de la data que ellos abarcan, pues nos podemos encontrar que tienen bastantes, información. Quizás la más importante que tenemos aquí es la flora de hongos neotropicales, tienen 386.000 registros, o tenemos, por ejemplo, 94.000 ejemplares de tipos de plantas, es decir, esos ejemplares de herbario que están asociados al nombre de una planta, ellos tienen gran cantidad de esos ejemplares, y tenemos también 119.161 imágenes, especies del este de Brasil, y suman una cantidad importante de registros sobre plantas y hongos del trópico fundamentalmente. Aunque sea una institución norteamericana, ellos han trabajado mucho en la flora tropical de Sudamérica. Las posibilidades que ellos tienen en su formulario de consulta, siempre hay una consulta básica, basic research, donde uno coloca lo que quiere, y país, un nombre de una planta, un nombre de un autor, cualquier sentencia de texto, y busca de una forma genérica en todos los campos. Pero luego hay un menú de búsqueda avanzada en la cual lo que nos encontramos son los capítulos o la información tal como nosotros la hemos ido estudiando en las clases anteriores. Algunas de las características de las clases taxonómicas, de los rangos taxonómicos más importantes, como puede ser la familia, el nombre científico, entendiéndolo como el género, el epíteto específico, o bien uno por el género, la especie, la categoría del rango infraespecífico, y cuál es el nivel más fino de la identidad taxonómica, o también tienen, por ejemplo, el nombre común, nombre vernáculo, que también estudiamos cuál era la posible estructura de esos nombres, quién hizo la determinación, por ejemplo, porque no es lo mismo, como decíamos, esa relación de la identidad taxonómica de un ejemplar que se colecta en el campo. Decíamos que el proceso de asignar un nombre científico es un proceso de análisis que hace una persona, y decíamos que no era lo mismo una determinación hecha por alguien cuando está haciendo la revisión que cuando han pasado 20 años. Entonces, como un ejemplar puede tener varias determinaciones, es decir, varias asignaciones a un nombre taxonómico, no es lo mismo que sea del especialista de la planta o que sea de alguien, de un bachiller cualquiera que se está empezando a adiestrar en el conocimiento de la flora, y entonces no son igual de fiables las asignaciones taxonómicas que hace determinadas personas, o uno quiere seguirle la carrera, digamos, de conocimientos a alguien, o el trabajo el aporte que ha hecho alguien en el conocimiento de una flora, una manera de obtenerlo por ahí. ¿Quién colectó las plantas? También es una forma de consultar la base de datos, la fecha en la que se hizo la colección, y aquí vemos, por ejemplo, que tienen atomizado el campo de fecha, como hablábamos en la cronoreferenciación. Ellos tienen separados los días, los meses y los años, de tal manera que uno puede buscar
por cualquiera de esas cuestiones: el continente en el que sucede, el país, la provincia, municipio, ciudad, localidad, hábitat, la descripción, es decir, aquellos datos que vienen en la etiqueta, en las notas de campo, y luego tenemos identificadores de la colección, como puede ser el código de barras, el número de la colección, y seleccionar si nosotros queremos obtener solamente los registros de los que hay imágenes o no tenemos imágenes. Yo hice una búsqueda, una selección solamente basada en el criterio de un género, Cordia, y este es el tipo de resultado que él ofrece, en el que vemos una imagen cuando la tiene, cuando no la tiene pues hay un fantasma diciéndonos que no tiene imagen, y después está el taxón, que sería equivalente a la determinación, y ellos especifican que es la última, es decir, están haciendo la suposición de que la determinación más moderna es la más válida, pero no quiere decir que ellos no estén almacenando toda la historia de determinaciones que un determinado ejemplar nos dice cuál es el colector, el número de colección y la fecha de colección, es decir, quién es el responsable de haber tomado esa data y de haber fijado esa data, dónde ocurrió la colección, y si es un tipo, y el identificador del registro. De tal manera que si nosotros pulsamos cualquiera de ellas, entramos en una vista del registro de ese ejemplar, en el que vemos todos los campos. En realidad no son todos los campos, sino todos los conjuntos de información, no los datos, porque ahí están consolidados. El esquema de base de datos que ellos utilizan es un esquema más complejo que lo que nos ofrecen ahí consolidado, y algunos de esa información la vemos en color verde subrayada, indicándonos que se trata de un link, de una conexión con otra tabla donde vamos a obtener digamos, la información que está asociada. En este caso lo que estamos viendo es la implementación de una base de datos basada en especímenes. Y una de las partes interesantes de esa relación es la imagen del ejemplar de herbario. Este es un objeto físico que ha sido digitalizado y que su imagen es conectada con el registro de su data. De tal manera que ahora mismo, antes una de las cosas que hacíamos los investigadores, los taxónomos, era viajar por todo el mundo visitando herbarios para ver los ejemplares de los grupos o de las regiones que nosotros estábamos estudiando. Eso resultaba supremamente agradable. Pido permiso y me voy para Nueva York y me paso 3 meses en Nueva York con una beca y voy todos los días a trabajar al herbario, pero también pues, conozco a los colegas y voy de turismo y conozco mundo, y eso es muy agradable, pero es supremamente costoso. Hoy en día, con las tecnologías de la información, con la conexión web, yo puedo ver estos ejemplares. No solamente puedo ver esos ejemplares, sino que hay herbarios que han implementado sistemas en los que yo puedo ver imágenes de alta resolución que tienen una referencia de tamaño. Vemos en la parte superior izquierda de la imagen de la derecha que aparece cuando yo pulso sobre la imagen, y esta imagen tiene una escala y tiene 2 escalas, una escala de colores y una escala de medida, de tal manera que yo puedo con esa escala de colores normalizar la imagen a la pantalla que yo tengo, si es que el color es algo importante como un carácter para ver, porque sabemos que la temperatura de color de los dispositivos de visualización es diferente, y por lo tanto reconstruir el color real solamente lo podemos hacer si nosotros estamos haciendo un escaneado o una fotografía con un patrón de colores, por ejemplo que sea Pantone, en el que tengo un blanco blanco, un negro negro y una escala de grises codificada, o de colores para poder hacer el perfil
de color adecuado a esa imagen. Y por otro lado, si yo tengo una escala de medida, pues yo puedo hacer medidas. Si quiero recuperar o tomar caracteres de esa planta, pues yo puedo medir el largo, el ancho de las hojas, incluso puedo llegar a ver caracteres mucho más pequeños de las imágenes. De tal manera que este acceso es, digamos que, muy bueno para el investigador, y no podemos bajarnos la base de datos, hacer análisis globales con estos sistemas. Estos son sistemas que están definidos para la consulta, digamos, individualizada de los objetos, y no tienen herramientas para la recuperación global de la data o hacer un query a las bases de datos, un lenguaje de peticiones adecuado como para poder, digamos, obtener conocimiento del volumen general de la información que ellos tienen depositada. Cuando uno ve, y vamos a ver varias bases de datos norteamericanas y europeas, uno se encuentra que esa información es pública. Una de las condiciones de la National Science Foundation, que es la que ha financiado el desarrollo de todos estos sistemas de información sobre biodiversidad, es que la información debe ser pública. Y entonces el trabajo del investigador se convierte en pensar sobre los datos y no en acaparar los datos. Hasta hace poco tiempo, mucho del trabajo de biodiversidad que convertía a un determinado investigador en un especialista era que él recopilaba y poseía la información y publicaba información. Realmente pocos llegaban al nivel de dar conocimiento, sino de aportar la información. Hoy en día estamos en un nivel en el que los datos son una fuente para la información y para que los investigadores generen conocimiento. Y por eso nos encontramos que políticas de Estado que obligan mediante las condiciones del financiamiento a que la información sea pública, y es pública para todo el mundo, para los que pagan impuestos en los Estados Unidos y para los que no pagamos impuestos en los Estados Unidos, podemos acceder a esa información de una forma libre, generalmente están declarados a través de Creative Commons, es decir, uno tiene que reconocer el origen de la información, pero puede usarlo si no es para uso, digamos, económicos. Si es de investigación, puede usar esa información de forma absolutamente libre, siempre que se reconozca la procedencia de esos datos. Aquí tenemos el equivalente a los herbarios de la Universidad de Harvard. Harvard University tiene un sistema de información de biblioteca y colecciones que están vinculadas. Nosotros hemos visto que dentro de los sistemas de información de biodiversidad, la bibliografía en la cual están recogidos los nombres taxonómicos, en la cual están registrados los ejemplares que están depositados en los herbarios, en la cual hay ilustraciones, en la cual hay descripciones de esos ejemplares, tiene que estar ligada con los ejemplares que están en los museos. Es decir, hay una vinculación muy clara entre la fuente bibliográfica y la fuente de las colecciones de los herbarios. La vista de la biblioteca, evidentemente, es una vista ampliada de las necesidades de la referencia bibliográfica que tiene una base de datos de biodiversidad, y por lo tanto la biblioteca va a tener un desarrollo mucho mayor como base de datos que la que nosotros necesitamos, pero en Harvard sí han conseguido desarrollar esa conexión entre la información de la biblioteca y esos registros de descripción de los elementos bibliográficos son utilizados por el sistema de información del herbario de forma consolidada.
Por eso es los herbarios y las bibliotecas de Harvard. Harvard dice herbaria, es plural en latín, quiere decir que son muchos herbarios, no es un solo herbario, están reunidos en la base de datos, pero muchos de ellos no están unidos físicamente. Esa es otra de las, digamos, de las ventajas del uso de sistemas de información cuando cada uno, por ejemplo, aquí en la Universidad de los Andes tenemos 3 herbarios diferentes, 3 herbarios reconocidos internacionalmente, uno en la Facultad de Farmacia, otro en la Facultad de Ciencias Forestales, el más antiguo y con mayor número de colecciones, y otro en el Instituto Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias, que es el más reciente y que también es el que menos colecciones tiene. Puede haber intenciones de decir vamos a reunir todos los herbarios en uno solo, pero en realidad no es un imperativo para mejorar el acceso a la información o el manejo de esas colecciones, porque cada uno de los herbarios tiene procesos, mecanismos, intereses diferentes, y los investigadores que trabajan vinculados a esas colecciones quieren tener cerca las colecciones que ellos desarrollan o que son del interés temático que ellos quieren trabajar. Pero sin embargo sí podemos tener las bases de datos unificadas, igual que hace Harvard, y disponer entonces del conocimiento global de la institución. Es más, podemos tener el conocimiento global de todas las instituciones del país en un solo sistema de información si nuestra arquitectura de datos y los protocolos de comunicación, de recopilación de datos, procesamiento y consolidación lo permiten, y podríamos tener un sistema de información distribuido en el que podemos obtener conocimiento sobre la biodiversidad general del país. Si nosotros vemos ese front-end web que tiene Harvard, nos encontramos con que tiene un esquema similar al de Nueva York, donde tenemos una búsqueda general, donde podemos poner cualquier dato. En general aquí es cualquier dato de los especímenes que están recogidos en el herbario, o bien podemos utilizar un formulario más atomizado en cuanto a los datos, donde encontramos lo mismo, la familia, el epíteto específico, el nombre del género, el epíteto infraespecífico, el autor del nombre taxonómico, el colector, su número, el país. En este caso pues yo seleccioné un género Cordia, especie Aliodora y el país Venezuela, para ver qué es lo que ellos tienen de esa base en su base de datos de Venezuela. Los 19 ejemplares procedentes de Venezuela, y su forma de mostrarnos la información pues también es similar a la de Nueva York, con un formato diferente. Empieza por el nombre, el acrónimo del herbario, A, Grey Herbarium, el número de registro que tiene, el nombre taxonómico, y no nos pone mayor información. Si nosotros queremos entrar al registro, pues tenemos que presionar sobre el logo que nos dice que tiene fotografía, el logo de la hojita al final, o la referencia al número del registro del herbario, que está subrayado y que es un hiperlink para que podamos acceder. Pulsando creo que fue en el primero de ellos, no sé, uno de ellos, nos aparece la ficha de ese registro, en el cual vemos, digamos, que los mismos datos que hemos venido analizando a lo largo de las últimas clases. La clasificación, en el que nos dice la familia, el género en el que se encuentra, el número del herbario, si tiene un código de barras, si es un tipo nos dice qué clase de tipo es, el colector, el número de colección, el país, ellos ponen un campo ahí que llaman geografía, que es una calificación en un esquema estandarizado según los códigos ISO de las regiones del mundo.
Esa es otra tendencia que existe en las bases de datos de biodiversidad, y es utilizar ciertos tesauros que normalizan categorías ecológicas, que normalizan categorías biológicas, que normalizan regiones geográficas, de tal manera que las bases de datos tienen duplicados los atributos, en el que tenemos dos campos, el contenido del campo tal y como está escrito en la referencia bibliográfica o en el cuaderno de campo, en la etiqueta que se realizó para documentar la muestra, y esa información interpretada. Entonces tratamos de esa manera de conservar la información textual y poder normalizarla sin pérdida de información original. Esa es una interesante estrategia que nos da evidencia el hecho de que aquí nos dice geografía y nos dice Sudamérica, Venezuela. Eso no está en la etiqueta del herbario, como podremos observar, pero que está ahí. Después tenemos un identificador único, que esa es otra tendencia que está empezando a aparecer en la web. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar de los DOI, son números de identificación de objetos digitales, Digital Object Identification, y ese tipo de identificador único de objetos digitales es administrado por un consorcio internacional, una fundación internacional, y se está utilizando, o primariamente se ha utilizado, para identificar referencias bibliográficas, documentos PDF. Lo han utilizado las bibliotecas, las revistas y publicaciones digitales. De hecho, ahora mismo no se puede considerar que una publicación sea digital si no tiene esos números de identificación únicos de objeto digital. Este organismo, que suele tener sedes en los países, con el cual uno llega a un contrato de servicio en el que ellos te dan un número único y en su servidor se guarda la ubicación de ese objeto digital, de tal manera que cuando uno busca por el DOI siempre va a encontrar el objeto, haya cambiado la ubicación física o lógica del lugar, que haya cambiado la estructura de directorios, los IPs del repositorio donde está ese objeto digital. Uno se compromete con esta organización a suministrar la nueva ubicación y mantener actualizado el link a través de DOI sobre ese objeto. Eso garantiza que cuando uno pulsa en una referencia con un link embebido en un PDF de una referencia bibliográfica que tiene un DOI, siempre podrá acceder al lugar donde está esa referencia bibliográfica. Esta es otra iniciativa, pero que está sucediendo con los registros, las imágenes que tienen que ver con los objetos digitales que se refieren a elementos de biodiversidad. Entonces hay varias iniciativas, todavía no hay un convenio internacional, y seguramente en algún momento tendremos una estrategia que nos dé un número de identificación único para cada objeto de una colección que tenga que ver con biodiversidad, en el que se conserve y pueda uno acceder a verla siempre, independientemente de que nuestro servicio de información cambie su estructura. Esa es la huella que tenemos ahí. El número de Harvard. Entonces ahí surge, digamos que, una discusión sobre la numeración de los ejemplares que hay en las colecciones, y es que tradicionalmente cualquier museo lleva un catálogo de sus objetos, de los objetos que atesoran, y ese catálogo es un catálogo normalmente numérico, puede ser de otro tipo de la codificación que se haga, se llama un libro de registro. En los herbarios y en las colecciones biológicas en general se tiene un sello numerador correlativo y se van poniendo números correlativos a la colección. Pero el proceso de modernización que supuso la aparición de códigos de barras
que en realidad es una manera de leer un código numérico o alfanumérico con garantía de no equivocarse de una forma automática, hizo que en la mayoría de las colecciones se instaurase un lector de código de barras para poder localizar en las bases de datos rápidamente los registros que estaban asociados con los objetos del mundo real, ya que había colecciones inmensas. Hacer el mismo código de barras para el número de catálogo que tenían, pues era demasiado difícil, y la mayoría de los lugares decidieron poner un código de barras aparte del código que ya tenían los objetos. Por eso nos encontramos que tenemos un barcode, un campo de barcode, y tenemos después un número del herbario de hardware. De tal manera que a veces hay dos códigos, un código de barras y un número de inventario del herbario en campos separados. Después, bueno, pues ellos en la última parte tienen la referencia al taxón, están haciendo una referencia a una ubicación bibliográfica donde podemos encontrar dónde se designó que ese ejemplar era el tipo de la planta, y después sexo, fenología, tipo de preparación. Ahí nos está diciendo que se trata de un pliego de herbario, pero podría tratarse de otro objeto, con un manojo de hierbas secas de un mercado, o una muestra conservada en alcohol, NFA, o una muestra palinológica, cualquiera de los objetos que pueden ser guardados en un herbario, en una colección diferente del de los pliegos de herbario. Si nosotros, esta base de datos está desarrollada con un programa que se llama Spetify. En este caso utilizan la versión 6, pero Spetify está ya en la versión 8, una versión en la nube. Es un programa gratuito, no es software libre, pero ellos permiten que tú lo descargues y lo montes en tu servidor, y tiene todas las utilidades para almacenar la data, publicarla en internet, hacer listados. Es decir, un software que nos lo deja y que se ha convertido en una especie como de estándar en América Latina. Por ejemplo, el Herbario Nacional Colombiano está utilizando la Spetify, y casi todos los herbarios regionales que tienen en Colombia están siguiendo este modelo de utilizar Spetify. Spetify tiene este esquema de datos básico, que vamos a analizarlo un poquito, en el que es una base de datos basada en especímenes, y nosotros empezamos con una categoría la más elevada, que sería la colección, y esta colección puede ser un objeto de museo, y la colección va a tener una información que proviene del cuaderno de campo del colector, y este cuaderno de campo entonces va a estar compuesto por páginas del cuaderno de campo, es decir, ellos están escaneando los cuadernos de campo, y nos va a decir cuáles son los datos que hay en ese cuaderno de campo. Cuando nosotros vemos los tipos de objetos de colección, vamos a ver que puede ser, como estábamos hablando en las clases anteriores, una secuencia de ADN, puede tratarse de un objeto paleontológico, en cuyo caso lo vamos a categorizar por su periodo geológico o por su litoestratigrafía. Es de alguna manera hacer, igual que nosotros en un objeto del mundo, digamos, dinámico y vivo, decimos que lo tenemos que cronorreferenciar y georreferenciar. En un objeto que nosotros obtenemos de un estrato geológico, lo tenemos que georreferenciar en el sentido más geológico, no de la posición geográfica, sino de su posición en una escala temporal geográfica y en su escala litográfica.
si se trata de un elemento que tiene una naturaleza paleontológica. Si se trata de una referencia bibliográfica en un libro, de un ejemplar o de un taxón, entonces lo que nosotros hacemos es ligarlo al trabajo, y este trabajo, si se trata de una revista, ligarlo a la revista, o de alguna manera una revista es un libro por capítulos que no suceden en el mismo momento del tiempo, y por lo tanto en realidad nosotros podemos modelar una revista como si fuese un libro, o un libro como una revista. El libro es el título de la revista, los volúmenes de la revista son los volúmenes del libro, las partes de la revista son los capítulos de los libros, los artículos de la revista son las partes de los capítulos. Es decir, podemos llegar a una abstracción en la que todo lo que se publica por partes o lo que se publica en un momento determinado es lo mismo. Un libro es una revista de un solo volumen con un solo artículo, con un solo capítulo. Ese objeto de colección va a tener una asignación taxonómica en el que aquí la conocen como determinación, y vamos a tener entonces que una determinación es la asignación de este objeto biológico a un taxón, y ese taxón puede estar citado en la literatura y puede además esa citación del taxón van a ser diferentes trabajos que están en diferentes revistas. Reference work. De tal manera que en realidad esta flecha taxon citation debería venir ligada acá, pero no es un diagrama de entidad-relación, sino que nos permite, han hecho esta referencia para que entendamos más o menos de qué se trata. Y la determinación va a tener un estatus de determinación que va a estar establecida por el tiempo en el que se produce esa determinación. Este objeto de colección también va a tener que ser calificado de acuerdo a si se trata de un ejemplar de herbario, si es una muestra fijada en alcohol, NCA, etcétera, etcétera. Y después va a tener una serie de atributos o de tablas que están relacionadas con lo que llamaríamos la curatoría o el cuidado museístico de esa muestra. Es decir, quién autorizó que entrase, quién es el agente que hizo el proceso de meterlo en el herbario, y dónde está estos son los acuerdos del repositorio, o sea, dónde está, digamos, la propiedad de la data que se está metiendo en la base de datos. Después tenemos los procesos de conservación y IPM, realmente no sé qué es lo que es. Okay, pero aquí surge un tema que nosotros hemos tratado cuando hablábamos de las personas, y son los agentes. En el caso, y aquí tenemos agente, y ¿dónde teníamos los agentes? No, tenemos solamente el agente aquí. Los agentes en Specify 6 son los equipos de las personas que hacen las acciones. Siguiendo en Estados Unidos tenemos otra base de datos, que es la base de trópicos de Missouri Botanical Garden. Quizás es la base de datos sobre fitodiversidad más consultada del planeta. Quizás sea la iniciativa más importante de ningún museo en el mundo. Tiene una entrada, tiene más de 1 millón, casi 2 millones de registros de nombres de plantas. No es la colección más grande de nombres de plantas, veremos después International Plant Index que tiene más nombres de plantas, sino esta es una base de datos en la que se juntan las dos visiones, la visión de base de datos basada en taxones y la visión de base de datos basada en especímenes. Uno entra, tiene una entrada muy sencilla, pero puede uno entrar en una búsqueda más elaborada
eligiendo cada uno de los ítems que tenemos en la parte superior. Estamos en Names, podemos entrar por especímenes, por referencias bibliográficas, por proyectos, las imágenes, y en más podemos obtener información sobre referencias bibliográficas, abreviaturas de autores y un sinnúmero de cosas adicionales. Y en herramientas, que sería la última, tienen una herramienta muy interesante que es la comparación de una lista de nombres que uno envía en un formato delimitado y se la devuelven a uno con los datos de su base de datos. Si lo encontró y cuál sería la forma adecuada y correcta de citar esos nombres taxonómicos. Cuando nosotros rellenamos una petición en esa base de datos, en la búsqueda de nombres, por ejemplo, la misma que hacíamos en Harvard con Diario Dora, nosotros nos encontramos con una lista de formas en las que aparece Cordia Leodora. Es una consulta, una base de datos basada en taxones, basada en nombres taxonómicos, donde encontramos, por ejemplo, Cordia Leodora, Ruiz y Pavón y Chamiso, Cordia Leodora, Ruiz y Pavón, Oque, Cordia Leodora, Ruiz y Pavón, Chamiso, ex ADC, Alfonso de Candón. Y vemos que están precedidas por una serie de símbolos que están resueltos en la parte de abajo. La admiración dice que el nombre es legítimo, quiere decir que es un nombre que cuando fue publicado cumplía con las normas del código y cumplía con los requisitos del código de tener un nombre en latín bien escrito, de haber una designación de un tipo físico, un tipo nomenclatural y de tener una descripción en latín adecuada que diga cuáles son los caracteres significativos y de qué otras plantas y cómo se diferencia de las plantas más cercanas a ella. Y por lo tanto ese es un nombre legítimo, no decimos que sea un nombre válido, que sea un nombre aceptado, sino que es un nombre legítimo. Y luego tenemos otros dos nombres, uno que tiene un asterisco, Cordia Leodora, Ruiz y Pavón, Chamiso, ex ADC, y que nos dice que es un nombre ilegítimo, quiere decir que no cumple con algunos de los requerimientos. Y uno de los requerimientos es que sencillamente el nombre de Cordia Leodora, que fue de Chamiso, que es el primero, fue publicado en 1833 y el nombre de Cordia Leodora de Alfonso de Candón fue publicado en 1845. Luego ese nombre ya estaba ocupado y sin embargo hay una publicación con ánimo de ser un nombre nuevo, pero ese nombre ya estaba ocupado. Eso ha ocurrido muchísimo a lo largo de la historia de la botánica y de la zoología. Quizás hoy en día no hay una base de datos internacional única de los nombres, pero tenemos la capacidad de revisar en las bibliotecas, de poder saber si nosotros queremos dar un nombre, si ese nombre ya está ocupado o no está ocupado. Pero en el siglo XIX, en el siglo XVIII, difícilmente existían las facilidades de comunicación de hoy en día. Y era muy probable que una especie que sus hojas huelan a ajo, que es lo que quiere decir Leodora, fuese el nombre que le quisieran poner dos investigadores diferentes a especies distintas, sencillamente porque cuando tocaban sus hojas les olían a ajo y decían, esta es una especie que yo no conocía, es una especie nueva y le voy a poner el nombre de Leodora. Era muy fácil que eso sucediese, y eso es lo que ocurre. Hay dos nombres y uno de ellos es legítimo y el otro es ilegítimo. Y entonces esa homonimia de la forma no quiere decir que se esté refiriendo al mismo ente taxonómico, al mismo objeto biológico, a la misma especie, sino que son nombres. Por eso hablamos de la delimitación taxonómica de las especies, por eso hablábamos de cómo es el lenguaje delta y de cómo tenemos que registrar los nombres en bases de datos basadas en taxones y tenemos que registrar los especímenes en bases de datos basadas en especímenes. Y que esas bases de datos basadas en especímenes, como vemos, van acompañadas o tienen que estar ligadas a través de ese evento que es la determinación
la asignación de un nombre a un objeto biológico, y ese es un proceso que es iterativo, reiterativo, progresivo, y hay una historia de determinaciones, de asignaciones. Y ese proceso de determinación es un proceso que se hace en diferentes niveles taxonómicos. Es decir, yo puedo hacer, por ejemplo, cuando nosotros vemos ahí Cordia aliodora, y debajo tenemos otros 4 nombres que dice Cordia aliodora forma albotomentosa, o Cordia aliodora variedad boliniana, o Cordia aliodora glabra o variedad tomentosa, nos está diciendo que son subconjuntos que no los separo como especies, pero que tienen características que me permiten darles un nombre. Mire, o sea, que es que de todas las ovejas, hay ovejas que tienen la lana muy rizada y otras que tienen la lana más lisa. Y siguen siendo ovejas porque se pueden cruzar entre ellas y dar corderitos. Y esos corderitos van a tener caracteres que se mezclan entre los dos. Pero las ovejas merinas y las ovejas, no me acuerdo de otra clase de ovejas, pero bueno, de las australianas van a ser distintas las características de la lana. Y son ovejas, pero entonces yo les doy una categoría más baja. Entonces, ahí están también esos nombres. Si yo puedo hacer una determinación y decir esto es una oveja, porque yo no sé si tengo los caracteres para un momento y digo es una oveja. Y luego llega otro que sabe más y dice no, esto es una oveja merina. Entonces le está dando la variedad, le está dando la forma. O alguien que dice no, esto es un mamífero. Y otro que sabe menos todavía dice, no, esto es un animal. Y esa asignación a un grupo taxonómico de un rango jerárquico elevado, muy generalista o muy particular, hasta el nivel específico o infraespecífico, pues es un proceso que es permanente, depende de la persona que lleve. Y depende también del juicio de la persona, y depende del concepto taxonómico que se emplee. Y puede ocurrir que la determinación sea a un nombre ilegítimo o a un nombre inválido, y que entonces llega otro y dice no, esta asignación no es la que tiene que ser, no es la que tiene que ser, y entonces la asignación a la determinación va a ser variable. Cuando nosotros pulsamos en cualquiera de esos nombres, le pulsamos en el nombre legítimo, evidentemente nos encontramos con la información que ellos tienen, ellos consolidan la información, es decir, que Trópicos ya nos está dando casi conocimiento. Le falta que tenga una formalización en lenguaje natural para que se parezca a lo que sería una publicación. Y él nos da en la parte de arriba Cordia aliodora Ruiz y Pavón, o que en el nombre completo, y está seguida de una gran cantidad de iconos pequeños. Cada uno de esos iconos hace búsqueda de ese nombre en todas esas bases de datos. Son bases de datos diferentes en diferentes lugares del planeta. Aquí tenemos IBNI, que por ejemplo este es, no me acuerdo ahora mismo, ¿no? Tenemos IBNI, tenemos los herbarios australianos, tenemos Nueva York, tenemos el Museo Nacional de Historia Natural de París, tenemos el Smithsonian Institution, el arbolito no me acuerdo, el Journal Store, tiene una base de datos sobre nombres de plantas, y va a hacer una búsqueda en cada uno de esos repositorios de información. Tenemos una serie de pestañas, es como si fuesen las diferentes digamos, visualizaciones de tablas diferentes de sus bases de datos, que son mucho más complejas. Y tenemos, por ejemplo, aquí el autor, y está en color destacado, nos quiere decir que es un hiperlink, y nosotros podemos acceder al registro de la persona, porque Oken Lawrence es la abreviatura del nombre de la persona. Es decir, que tienen una tabla con nombres de personas y abreviaturas utilizadas en los nombres taxonómicos. Y nosotros podemos obtener de aquí la ficha con los atributos que tiene ese nombre de persona. O nos dice que está publicado en el Manual Adoption
volumen 3, parte 2, en la página 10.098 de 1841, y entre paréntesis nos da la abreviatura que tradicionalmente se emplea en las citaciones bibliográficas de los protólogos de las plantas en la literatura. Y nos da también un link que nos va a ligar al registro del nombre de esa publicación. Y además tenemos aquí dos loguitos también, uno que es la base de datos de, digamos, el servidor de páginas JPG, de imágenes de las páginas de los libros digitalizados, en dos bases de datos, el propio de trópicos y el Botanical Heritage Library, que es donde están registradas las imágenes de las páginas de toda la literatura digitalizada en los herbarios norteamericanos, algunos europeos que comparten esa iniciativa. De tal manera que va a hacer una búsqueda de este volumen, esta página y este año, y nos la va a mostrar. Es decir, que vamos a ver la página en la que ese nombre fue publicado originalmente. Nos da el basiónico Cerdana aliodora, que es el nombre, cuando en botánica se ponen unos autores entre paréntesis, quiere decir que se cambió el criterio clasificatorio, se movió ese tipo de un género, de una categoría taxonómica a otra, y ya no se llama Cerdana aliodora, sino Cordia aliodora. Entonces, al hacer ese proceso nomenclatural de la combinación, nosotros colocamos los autores entre paréntesis. Aquí podemos acceder al registro de ese nombre taxonómico, donde nos va a mostrar esta misma visualización. Nos está dando toda la clasificación que ellos utilizan, pero podemos utilizar diferentes conceptos clasificatorios, es decir, una base de datos en la que se han generado diferentes visiones de los nombres taxonómicos de acuerdo a criterios de clasificación diferentes. Ellos dan por defecto del sistema, pero lo podemos ver en la visión de Cronquist, de Taktayan, de diferentes autores que colocan los géneros o las familias en diferentes esquemas de clasificación. Luego nos da otras combinaciones para Cerdana aliodora, es decir, busca en la base de datos en qué otros géneros se puso ese tipo de nomenclatura, y nos da todos los sinónimos homotípicos, todos los que comparten el mismo tipo, y nos da en forma encadenada, de tal manera que podemos acceder a los registros de esos nombres. Después nos da todos los proyectos en los que está utilizado ese nombre. El tema de los proyectos es interesante. Cuando nosotros aquí con el GDIC, el entonces Centro Jardín Botánico, el GDIC, propusimos hacer un proyecto de una base de datos multiinstitucional en la que todos los herbarios del país, en aquel momento éramos 21 herbarios en Venezuela, nos pusimos de acuerdo para hacer una base de datos común. Y uno de los requerimientos que establecimos fue que fuese multiinstitucional, es decir, que cada uno de los miembros o de los que usan la base de datos pueden tener visiones diferentes de la información, no de los datos. Y entonces cada uno va a decir, no, yo prefiero verlo como sistema de Cronquist, y Cordia aliodora para mí es Gerascanthus aliodora, porque yo considero que la visión del género Gerascanthus es mejor que el de no sé cuánto, pero en la flora de Panamá se ve de manera diferente. Entonces cada uno de ellos tiene una vista en la que la información se estructura de manera diferente, y eso es lo que nos está diciendo aquí, y podemos visitar la visión que tiene de Cordia aliodora cada uno de esos usuarios, de esos proyectos de la base de datos. Después nos dice los nombres comunes que están registrados en su base de datos, y por último, aquí hay solamente una parte, la barra de selección es muy larga, nos da las imágenes que están ligados a ese nombre taxonómico, y entre ellas vemos que hay dos grupos: los ejemplares de herbarios digitalizados, pero también
también tenemos imágenes de la naturaleza, de los individuos en la naturaleza, que hablábamos de las imágenes ligadas a los objetos del museo, y de imágenes de microscopía. Es decir, que toda esa complejidad de las imágenes ligadas a los ejemplares, a los individuos en la naturaleza, en la base de datos de Trópicos lo han resuelto de alguna manera. Cuando nosotros entramos en uno de los ejemplares, vemos la tabla del ejemplar, y cuando tiene una imagen, pues nos muestra la imagen. Aquí también podemos ver que, al igual que en Cube, tenemos una escala, tanto una escala física para las magnitudes de medida, como una escala de colores que nos permite adecuar esa imagen a las condiciones, digamos, de nuestra pantalla. Y podemos observar, la tengo partida en dos porque no cabía, era demasiado grande para verla. Podemos observar que tenemos aquí el sello del herbario con un número de herbario, que son ¿qué? 2.088.006, y por el otro lado tenemos un código de barras que acompaña la muestra, es decir, tiene una doble codificación, y vemos aquí que está registrado el número del código de barras, ¿no? Esta es la ficha de la imagen, no es la ficha del ejemplar, y tiene hay algunos hermarios que lo han desarrollado, lo han pagado, y es un visor de alta resolución en el que yo puedo aumentar hasta la máxima resolución de la imagen, que los buenos herbarios digitalizan con DPIs muy altos, con imágenes muy grandes, y tienen un sistema de navegación que permite ir moviéndose. Aquí vemos un cuadradito, no creo que lo vean muy bien, un cuadradito en esta imagen, que es el que nos permite navegar a lo largo del pliego de la imagen y verlo en su máxima dimensión. Y aquí podemos hasta ver la naturaleza de los tricomas que cubren las hojas, y si son adpresos o son erectos, incluso los podríamos medir teniendo esa referencia de la escala. Es decir, yo no tengo que ir a Missouri para consultar esas plantas. Puedo hacer el trabajo directamente desde mi oficina. Cuando estábamos al principio en detalle, cuando pasamos a la sinonimia, nos encontramos en esto. Cordia oleodora es una especie muy común, es el pardillo, un árbol muy utilizado en todo el trópico como fuente de madera para la construcción, para hacer pisos, techos, vigas. Es una madera de las más apreciadas por los carpinteros, y se cultiva como árbol maderable, de tal manera que la información que hay sobre Cordia oleodora es muy abundante. Entonces podemos ver aquí que en la sinonimia tenemos todos esos nombres que se han considerado como sinónimos a la entidad taxonómica, digamos, legítimamente publicada. Y lo que vemos, por ejemplo, Cerdana oleodora de Ruiz y Pavón ha sido utilizado por todos estos autores: Hiller, Esteves, Linares, Jorgensen, Braco, Miller, Davidson, Steyer, Bright, Gibson, Branson, Miller, Carnival, Jorgensen, Nelson, y Cordia oleodora, Ruiz y Pavón, y Chan por Jorgensen, Cordia oleodora, Ruiz y Pavón. Es decir, todas las referencias bibliográficas donde ese nombre ha sido citado en esta forma de sinónimos, que lo han utilizado como un sinónimo, son todas estas personas, estos trabajos. Cuando nosotros nos encontramos que esta referencia está registrada en su sistema, podemos acceder a su ficha, y cuando está digitalizada podemos entrar aquí a Botanicus, que es este signo de acá, o al Botanical Heritage Library. Y en algunos casos tenemos links de búsqueda exteriores, como son estas de acá. El sistema de información de Missouri Botanical Garden es muy extenso. Cuando vemos las referencias,
las referencias al nombre, como está escrito en la parte de arriba, pues tenemos también una gran cantidad de referencias bibliográficas donde se cita ese nombre y en los casos en los que nosotros podemos acceder pues, a la digitalización, accedemos por allá. Otras de las tres de las pestañas que tenemos arriba son, por ejemplo, aquí los homónimos, es decir, esos nombres que son iguales pero se refieren a una entidad biológica diferente, o los taxones subordinados, las variedades y las subespecies, que ya aparecían en la primera página de búsqueda, pero cuando yo estoy en un nombre taxonómico, pues me los da. Y, por ejemplo, aquí tenemos también las referencias a recuentos cromosómicos, que es un dato, digamos, específico, es decir, saber el cariotipo, cuántos cromosomas y quién lo averiguó de las plantas, ¿no? Luego tiene otra parte que es lo que nos liga con el especímen, pero nos liga de una manera muy especial. Nos lista todos los especímenes que ellos tienen registrados, que tienen esa determinación como última determinación, y nos da el país, la unidad geográfica administrativa superior, la inferior se refiere a si es un municipio, una parroquia, la que está citada en el ejemplar, la altitud, la latitud, la longitud, la fecha de la colección, los colectores, el número de colección y el herbario en el que está. Nos damos cuenta que ellos tienen registrados herbarios que no son ellos, es decir, que registran muestras que están en otros herbarios pero que ellos las poseen también. Es decir, llevan un registro de los duplicados de las muestras y hacen la georreferenciación si está presente, y si no lo está, la calculan en algunos casos. Cuando uno pulsa visualizar el mapa en diferentes modelos, uno puede bajarse la información para un GIS particular o lo puede visualizar viéndolo, por ejemplo, aquí en Google Maps. Le representa todos los puntos que están georreferenciados, y cuando uno se sitúa encima de uno de los símbolos de una posición, pues están etiquetadas, y si uno pulsa sobre el nombre este llamado Julián Alfred y el número de colección, va a saltar a la ficha del ejemplar, a la tabla del ejemplar, en la que vemos cuál es la estructura que ellos tienen, y le da todos los, en este caso solamente uno, pero si hubiese varios ejemplares, en la parte de abajo donde pone barcode aparecerían listados todos los ejemplares que corresponden a ese evento de colección bajo esa asignación nomenclatural que es cordial año-dora. Como está representada, también la podemos visualizar como un mapa en la segunda de las pestañas de presentación, y nos da ese mapa con la posición de ese ejemplar de colección. Sin embargo, también tiene las referencias geográficas que están recogidas en la literatura. Todos esos libros en los que se utilizaba, o artículos de revista donde ese nombre ha sido utilizado, hay una representación, una referencia geográfica a su distribución, y esa es la que recogen aquí, y esa referencia también puede ser visualizada como en un mapa. ¿Por qué hay esa dualidad de la georreferenciación del taxón citado en la literatura y de los ejemplares? Porque mientras que lo que está citado en la literatura es un juicio inamovible, es el que hizo el autor, los ejemplares pueden ser redeterminados nuevamente, y alguien puede pensar que de esa cantidad de ejemplares de cordial año-dora hay 10 que no lo son, que son otra cosa, y entonces cambia la determinación, y por lo tanto en una futura visita a la base de datos de trópicos, esos puntos ya no van a aparecer ahí, van a aparecer en otra especie. Sin embargo, los que están en la literatura van a seguir apareciendo en el mismo lugar. Eso es lo que dice la literatura. Pero esto es lo que dicen los ejemplares, que están en continua revisión por los botánicos, no solamente
de Missouri, sino de todo el mundo que consultan la base de datos y que hacen revisiones taxonómicas sobre los ejemplares. Ok, esta es una versión muy antigua del modelo de datos de ellos. Vamos a verlo con un poco de detenimiento, pero me gustaría que lo parásemos un momentito aquí para tomar un poco de oxígeno.